del Congo. Vamos a hablar ahora sí con Miguel del Pla, que ya está en línea, secretario administrativo de ADOSAC. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. Te saluda Gastón Mohuesca, Carlos Murúa y todo el equipo aquí desde Caleta, Olivia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Acá estamos, recién acabamos de salir de la paritaria. Están mis compañeros, allí se verá al fondo de la imagen, concentrados frente a la puerta del Ministerio de Trabajo. Y bueno, la oferta que hemos recibido en el día de hoy es decepcionante, pero más o menos era lo que se suponía que podía ocurrir. Nos han hecho la misma oferta que al sector de salud, para decir a un aumento que no impacta en nada sobre todo lo que hemos perdido en el primer semestre del año, sino que comienza recién con el sueldo de julio, con un 10%, y después porcentajes muy chiquitos hasta completar un 16, y pico al cabo del año. Esto no recupera lo perdido. Ya llevamos perdido en este primer semestre por lo menos un 15% del poder adquisitivo del salario. Vale decir que no contempla ni siquiera lo que es la inflación del año. Si nosotros firmáramos un acuerdo así, sería un acuerdo claramente a la baja. Así que lo hemos rechazado de plano. El gobierno se comprometió a estudiar la posibilidad de mejorar esta oferta y vamos a tener una nueva reunión el próximo martes por la tarde. Bien. Ahora, Tenemos, o sea ahora que sería como un cuarto intermedio hasta el martes. así es, martes a las 16 horas. Bien, Y bien. Contanos un poco mejor pormenorizado lo que sería esta oferta para entenderla bien, porque es la misma oferta, como bien decías, que le hicieron al sector de salud. Contanos un poco cuál fue la oferta. Decías, en principio un 10% y después descalonado. claro, son porcentajes muy bajitos, 1% por mes y noviembre y diciembre 1,5%. Pero todo comienza con un 10% en julio. Lógicamente, nosotros llevamos perdido el 15%. Aparte de este aumento, te das cuenta que no impacta ni siquiera el aguinaldo que se va a cobrar ahora. Ellos quieren cerrar ese aguinaldo como si ya sobre el primer semestre no pudiéramos discutir nada. Nosotros no aceptamos eso. Nosotros necesitamos la retroactividad de lo que hemos perdido todos estos meses. Así que hemos pedido la cláusula gatillo desde enero y permanente, retroactiva enero y permanente, y hemos pedido una recomposición salarial, por lo menos para salir de la línea de la pobreza que marca la Universidad San Juan Bosco, que significa más o menos para el que menos gane en el escalafón 1.900.000. Ese es nuestro reclamo y bueno, como un paso, no es tampoco un salario digno, pero es un paso a poder conseguir unas condiciones de vida mejores de las que la tenemos hoy, ¿no? Porque hoy estamos realmente en una situación salarial de miseria, no creo que haya otra palabra para ponerle. Miguel, ¿qué tal? Bueno, ¿no? Remarcar un poco lo que vos habías dicho recién. No se discute, recordemos, desde julio, desde julio o junio desde el año pasado, se continúa solamente con cláusula gatillo, los aumentos que hubo el año pasado. Sabemos la discusión también que hay sobre eso, sobre efectivamente lo representativo que es el índice de inflación. El gobierno nacional continúa con el mismo índice. Entonces, digamos, más allá de que la cláusula gatillo por ahí permitió en los últimos meses del año tener aumentos todos los meses, pero se sintió también una pérdida de poder adquisitivo en el mismo periodo, por esto que te digo de la representatividad del índice de inflación. Si a Que eso le agregás, si a sí. eso le agregás que estos 6 meses no tuvimos ni siquiera cláusula gatillo, imagínate cómo estamos. Ujú. La discusión sería a cobrar en agosto. Sería, ¿no? Los docentes recibirían recién en el mes de agosto el primer aumento del 10%. Así es, se va a cobrar los primeros días de agosto con el sueldo del mes de julio, claro. Ujú. Esto, a partir, este rechazo que ustedes hicieron, ¿no? ¿Conlleva algún tipo de medida de fuerza? Sabemos que estamos en el medio de una medida de fuerza ahora, hasta el día de mañana. ¿O van a esperar hasta la reunión del martes? Mirá, nosotros tenemos estas medidas de fuerza votadas por el Congreso. Ahora vamos a tener una reunión con la mesa de unidad sindical porque estamos todos los gremios en el mismo problema. Todas las ofertas han sido rechazadas. Así que vamos a una acción mañana, una marcha aquí en Río Gallegos y en otras localidades durante la jornada de mañana para marcar la protesta y exigir que realmente el gobierno mejore las ofertas que nos está haciendo a todos. Y seguramente luego haremos asamblea y congreso para definir nuestra estrategia para la semana próxima. No Bien. tenemos todavía una decisión tomada porque lo va a decidir el Congreso. Bien, Ujú. en este caso, un poco el objetivo, digo, que tiene lo que es este gremio que defiende a los docentes, es salir de la línea de pobreza. Es un objetivo que vienen hace muchos años ustedes intentando
afrontar. Miguel, digo, ¿cuáles son las acciones que se van a tomar de ahora en más a partir de lo que sea quizás la negociación del martes? Digo, ¿qué es lo que proyectan ustedes para esta próxima reunión paritaria? Porque contanos un poco también las sensaciones que hubo en esa mesa. Digo, ¿el gobierno pensaba que ustedes iban a rechazar de pleno con sorpresa lo que era este ofrecimiento de parte de la provincia? ¿Cómo se dio la discusión en esos términos? Bueno, mirá, el gobierno sabe perfectamente cómo razonamos nosotros los problemas. No esperaban que nosotros fuéramos a aceptar esto. Está claro que no. Así que tampoco hubo mucha sorpresa en la deliberación. Nos dijimos lo que nos decimos siempre. Ellos diciendo que no tienen plata y nosotros explicando que ellos no tienen plata, pero cubren su presupuesto sacándola del bolsillo de los compañeros. Y que eso no podemos aceptarlo. Así que la discusión giró alrededor de eso. Y demostrando de nuestra parte de que hay una situación muy grave porque el gobierno lo que está haciendo con esta actitud que ha tomado es descargar la crisis sobre los trabajadores y aplicar una política de ajuste. A ellos no les gusta que le digamos que son ajustadores, pero la realidad es que ellos han aplicado una política de ajuste y se han financiado de lo que le han metido la mano en el bolsillo a los laburantes. Vos pensás la gravedad que tiene esto, que ellos decían hasta la última reunión que tuvimos que no podían dar ningún tipo de propuesta porque estaban esperando que se vote el empréstito en la Cámara. Finalmente no se votó el empréstito en la Cámara y finalmente trajeron una propuesta. Es decir que la podían haber traído en la reunión anterior, o la anterior, o la anterior, o la anterior, o en marzo cuando habían prometido paritarias y nunca la trajeron. Entonces, la responsabilidad, y esto es muy importante para la población, que le queremos decir desde el gremio docente, la responsabilidad de muchos días que se han perdido, de un conflicto innecesario, es totalmente del gobierno. Porque si la plata la tenían, si tenían formas de poder financiar una mejora salarial, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué hicieron que lleváramos a un conflicto tan prolongado? Realmente no se comprende la actitud del gobierno, o lo que revela es que verdaderamente, aunque en los discursos dice que le preocupa la educación, en la realidad no vemos que eso sea lo que ocurre en la práctica. ¿Hay algún tipo de avance en la situación de los descuentos que se vienen haciendo hacia los docentes sobre de las otras cuestiones que se venían tratando? Ninguno. Hay una promesa de que nos van a contestar sobre el tema como parte de la negociación salarial que está en curso, pero no hemos tenido ningún planteo concreto que nos diga qué va a pasar con los descuentos que nos hicieron. Miguel, en este caso recién mencionabas un poco también la sorpresa que ustedes tenían a la vez de que era esto en paralelo un ofrecimiento similar al sistema de salud. Digo, ¿qué dialogás con otros representantes de los diferentes gremios? Estamos hablando de ATE, como por ejemplo Walter Robledo y demás. ¿Qué podés dialogar vos en este caso? ¿Cuál es la preocupación que hoy mantienen y que unifica a todos a pesar de las diferencias? Por ejemplo, también esto que ha pasado con el ofrecimiento a la policía de Santa Cruz. Digo, ¿cuáles son las cuestiones que comparten, puntos en común, además de la preocupación salarial y demás? También, a pesar de las diferencias que tiene cada sector, digo, ¿cuáles son las preocupaciones que hoy tienen en común? Mirá, básicamente las preocupaciones son comunes porque a ninguno le alcanza para comer. Entonces vamos a luchar todos juntos. La expectativa es dar una pelea todos juntos y creo que lo vamos a conseguir. Y indudablemente que acá hay decisiones políticas que tomar y el gobierno tendrá que ver cómo hace para mejorar su presupuesto, pero no tiene que ser a costilla del pueblo trabajador. Ha trabajado todos estos 6 meses a costilla del pueblo. Que no siga así. Eso es lo que estamos reclamando. Bien, bueno, eso es importante, Carlos. Miguel, también la postura del gremio en cuanto a lo que es el endeudamiento, ¿no? Porque el gobierno pone diciendo, bueno, sí, los diferentes sectores políticos apoyan este endeudamiento que se propone. Nosotros tenemos otras herramientas para de ofrecerles a los diferentes trabajadores, ¿no? En las paritarias. ¿Cuál es la opinión de esto, no? Mira, nosotros hemos rechazado el endeudamiento, nuestro Congreso lo rechazó, pero también es cierto de que no participamos de una movilización especial para impedir que el endeudamiento se tome. La decisión que se tomó en contra del endeudamiento la tomaron los diputados. O sea que es un tema que es el debate político que el gobierno tiene que tener con los diputados y no con nosotros. Nosotros no somos responsables de esa situación. Simplemente lo que estoy poniendo de relieve es que ellos tenían la posibilidad de hacer una oferta antes y no la hicieron,
y entonces lo del endeudamiento verdaderamente fue una especie de chantaje, o no sé cómo llamarle, una extorsión. Apoyen lo del endeudamiento y demás, que entonces va a haber solución. Y finalmente tienen que hacer oferta igual porque han fracasado en ese objetivo. Es un gobierno que improvisa mucho, la verdad que no entendemos muy bien cómo pretende solucionar los problemas. Hay también hoy se realizó una vigilia, ¿no?, de apoyo a los paritarios en las diferentes ciudades de Caleta Olivia. En ese marco, bueno, ¿no?, una movilización de la que van a participar ustedes. ¿Cuándo va a ser el próximo congreso? ¿A partir del martes? ¿Qué debe esperar un docente en cuanto a, o no, cómo continúa el conflicto? Mira, lo importante es cumplir con el paro de mañana, movilizarnos y vamos a realizar la asamblea y el Congreso no tiene una fecha todavía fijada, seguramente va a ser antes del martes, antes de esta entrevista que tenemos nuevamente aquí con la paritaria. Y bueno, lo importante es estar unidos y unirnos con los demás sectores de trabajadores, pero sobre todo estar unidos entre los colegas y entre las compañeras y compañeros docentes, porque este es el momento clave. Cuando se empieza a discutir números, la firmeza que demostremos es la que va a determinar hasta dónde podemos llegar en una recuperación del salario o en una pérdida del salario, porque lo que está haciendo el gobierno con su oferta es que perdamos salario y no queremos perder salario. Bien. ¿Por qué crees que el gobierno tardó tanto en abrir esta discusión paritaria? Habría que preguntárselo a ellos. La verdad que es muy negativo lo que han hecho y han perjudicado a mucha gente que ha perdido salario todos estos meses. Lamentablemente es grave lo que hicieron. No deberían haber manejado las cosas de este modo. Habrá que preguntarle a ellos por qué lo hicieron y por qué han generado el conflicto y el sacrificio que eso genera para la vida de la gente y para los pibes en la escuela. Bien, bueno, es un poco, como decíamos, tener tu palabra entonces, Miguel. Como siempre, muchas gracias, Miguel. Era importante tener tu palabra en estos momentos. Gracias por atendernos a minutos nada más de haber formado parte de esta mesa paritaria. Gracias. Buenas tardes, buenos días. Saludos Hasta luego, a todos. muchas gracias. Allí teníamos la palabra del secretario administrativo de ADOSAL.